Hoy vamos a hablar de otro varón, de Pablo. Pero quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes de Pablo? Pues que también fue uno de los seguidores de Jesús. Sí, fue uno de los seguidores. ¿Ah? Estuvo preso. Estuvo preso. ¿Qué más sabemos de él? Escribió las cartas. Escribió algunas de las cartas. De hecho, la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento a las diferentes iglesias fueron escritas por Dios, pero a través de él. Dios inspiró a Pablo para que él fuera que las escribiera. Cuando hablamos de Pablo y decimos Pablo, apóstol de Jesucristo, pensamos que Pablo, apóstol de Jesucristo, es uno de los 12 apóstoles. No. Pero no. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el proceso de cuando Pablo conoce a Cristo, llega a tener esa jerarquía de apóstol. Pero en ocasiones incluso se confunde porque cuando dicen, a ver, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles que nombró Jesús? Y mencionamos Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, y ahí hay un problema, ahí hay una falla. Porque él no está dentro de esos 12. Él viene después. Sí, porque cuando son los 12 apóstoles, no está Pablo ahí en ese momento. Exactamente. Sino está después. Exacto. Bien, vamos a conocer un poco a este personaje, que es un personaje en realidad muy interesante, fascinante y clave en la historia de la iglesia primitiva. Podemos aprender mucho de él. Antes de conocerlo como esta figura que acabo de mencionar, yo quiero decirles que Pablo tuvo una trayectoria antes que no fue tan agradable para la iglesia. De hecho, él tuvo encontronazos muy fuertes y fue un perseguidor de cristianos. Sí, él mataba a los cristianos. Sí, exactamente. Ahora, vamos a ver que hay un episodio muy marcado en cuanto a la animadversión que Pablo sentía hacia los cristianos. Fue aquel momento cuando una figura también importante, que era Esteban, predicaba la palabra. Esteban era un hombre que era muy odiado por los judíos en la época de la iglesia primitiva porque él les hablaba con mucha autoridad y sobre todo les hacía un recuento de lo que era el Antiguo Testamento y lo relacionaba precisamente con la venida del Señor Jesucristo. Entonces era un personaje realmente muy incómodo para los judíos. Ahí se cuenta vamos a ir a Hechos capítulo 6. Capítulo 6, y vamos a leer del versículo 8 al 14. Sí. Ahí. Bien. ¿Alguien lo tiene que nos haga favor de leerlo? También lo tenemos aquí en pantalla. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con quien hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bien, fue tal el encono que tenían con Esteban, porque él les decía tal cual como eran las cosas, y les decía, ustedes hicieron esto, les decía claramente que habían procedido en contra del Señor Jesucristo. Y eso lo que les molestaba era precisamente que como ellos sentían que estaban haciendo lo correcto, y Pablo les decía, bueno,
Lo que tú piensas es lo mismo que yo sé, porque venimos de la misma nación. Somos judíos, hemos conocido a Abraham. Abraham fue llamado por el Señor, por Dios, por Jehová. Posteriormente les explicaba toda la historia de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo fue cautivo, etc. Y cuando viene la anunciación de los profetas acerca de la llegada del Mesías, justamente Esteban les dice, bueno, pues a este Jesús al que ustedes crucificaron, ese es el Mesías. No les molesta tanto que les diga que era el Mesías, sino que los acusa y les dice al que ustedes crucificaron. Y ahí es cuando se enardecen en contra de él. Y vamos a Hechos 7:58, porque dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo y Pablo es la misma persona, usaba el nombre indistintamente, aunque se dice que el nombre de Saulo lo utilizaba más antes de conocer a Cristo, que posteriormente usó ya el nombre de Pablo. Bueno, y en Hechos 8, del 1 al 3, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí? Aquí no dice que Saulo participó en la muerte de Esteban, pero sí dice que consintió en ella, que estuvo de acuerdo. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos en Hechos 1, del 1 al 3. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto no es nada que Pablo negara. Pablo, posteriormente, cuando ya tuvo su encuentro con el Señor, él mismo decía, yo hice eso, y me avergüenzo, y me arrepiento. Pero lo decía no en el sentido de decir, yo antes era enemigo de Dios, y ahora ya no soy enemigo de Dios. Lo explicaba precisamente porque decía, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. No es que se justificara, es que les decía, al igual que ustedes, yo también soy judío. Y yo pensé que lo que hacía era un bien para la iglesia, pero me di cuenta que no era así. Bueno, vamos a ver en Hechos 22, del 3 al 5. Alguien si lo tiene, nos haga favor de leerlo. Hechos capítulo 22, del versículo 3 al 5. Hechos capítulo 22. Dice, yo, Del 3 del 3 al 5. Sí. yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviese allí, para que fuesen castigados. Es decir, aquí está, en este caso está expresando Pablo ante una multitud y les está explicando y les dice, yo nací en Tarso, fui criado en esta ciudad porque fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era como una persona muy importante en aquel entonces en la instrucción, en la capacitación de los judíos. Era un hombre muy respetado e incluso era miembro del Sanedrín. Gamaliel, por cierto, es aquel varón que en algún momento los confrontó y les dijo, bueno, si el movimiento que estamos escuchando ahorita de los cristianos es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, Gamaliel les preguntaba y les decía a los judíos, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. O sea, para que vean ustedes el tamaño de la figura de que era Gamaliel, que fue el instructor de Pablo. Ahora, fíjense cómo Pablo no los confronta, simplemente les dice, como lo sois todos vosotros. O sea, él les dice, celoso de Dios como ustedes. Es decir, yo no es que diga que yo soy celoso de Dios y ustedes no. Simplemente les dice, yo soy celoso de Dios, fui instruido, fui capacitado por Gamaliel, y al igual que ustedes, que buscan lo que es correcto, que tratan de hacer lo correcto, yo también lo hacía.
Pero ¿qué creen? Yo estaba equivocado. Y ustedes también están equivocados. No se los dice para acusarlos, los dice para hacerlos conscientes de que tienen que reconocer que al igual que él, los judíos estaban esperando a un Salvador, a un Mesías. Y él les está explicando que ese Mesías ya llegó. Y ese Mesías es justamente el Señor. En otro momento, cuando él tiene que comparecer ante un emperador llamado Agripa, al igual que antes lo había hecho con la multitud y ante otro emperador que era Félix. O sea, esto que hizo él, esta defensa, la hizo ante la multitud, ante los judíos, ante un emperador, ante otro, porque lo estuvieron persiguiendo. Vamos a ver por qué lo persiguieron, qué fue lo que pasó. Si él era un perseguidor de cristianos, ¿qué fue lo que pasó para que ahora los emperadores, para que ahora los judíos se voltearan en contra de él? Bueno, Pablo tiene que explicar el antecedente previo a lo que para ese momento en su defensa ya era cargar con la acusación de predicar el Evangelio de Jesús. O sea, ya ahora lo estaban acusando. Vamos a ver Hechos 26, del 9 al 11, dice, yo ciertamente, aquí está hablando Pablo, y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque él ya sabía que existía Jesús de Nazaret, que había vivido, que había sido crucificado. Pero Pablo, con todo su conocimiento del Antiguo Testamento, estaba convencido de que no era el Mesías, de que era falso, de que había que seguir esperando por otro Mesías. Entonces él no solamente estaba en desacuerdo con los cristianos, sino que además era enemigo de ellos, porque decía, ustedes están mintiendo, están llevando a las personas a un Mesías falso. Y entonces los confrontaba y decía él, por eso, yo hacía muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos de los santos, fíjense. ¿Cómo es que utiliza él aquí la palabra santos? O sea, ahora que dice, en el pasado los encerré, pero son santos. ¿Saben ustedes qué significa la palabra santo? Santos son las personas que son cristianas, se les llaman santos. Bueno, en realidad santo quiere decir apartado, apartado por Dios. Es decir, como bien dice hermana, los cristianos, al ser apartados por haberse reconocido a Cristo como su Salvador, son santos. Es decir, más bien, digamos, somos, ¿verdad? Nos tenemos que incluir. Entonces, cuando él dice, perseguía yo a los santos, perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos que ya reconocieron a Cristo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. O sea, estuve de acuerdo, y además, si se sometía a la opinión, decían, a ver, ¿quién está de acuerdo en que matemos a Esteban? Yo estoy de acuerdo en que lo matemos, por ejemplo. Y eso lo está admitiendo él, y lo está diciendo como tal. Dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, o sea, los obligaba a que negaran el nombre de Cristo. ¿Cómo? Torturándolos, flagelándolos, azotándolos. Eso es lo que hacía él y hacían muchas otras personas, dice. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, no se conformó con perseguirlos en Jerusalén, sino que los fue a buscar en otras ciudades donde nada tenía que ver la fe cristiana, pero que los cristianos huían porque se sentían precisamente perseguidos por él. Bueno, Pablo no se asume aquí como alguien malo. O sea, él no dice, yo era un delincuente y ahora ya no lo soy. Simplemente dice, yo lo hacía eso porque lo creía mi deber. ¿Ustedes saben lo que es la guerra? Bueno, Sí. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí. Hemos vivido guerras y hemos conocido de guerras y de repente vemos documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam. El mundo está en constantes guerras. Pero ¿saben qué? Cuando alguien está en guerra, considera su deber hacer lo que hace. Y por eso, cuando se está en guerra, no tienen remordimientos, porque dicen, cumplí con mi deber. Me pusieron a luchar contra otros y cumplí. Salvé a mis compañeros, vi por ellos en contra de los otros. ¿Sí? Por eso aquí Pablo, hagan de cuenta que es como si él asumiera que estuvo en una guerra con los cristianos. Y les dice, yo hice guerra contra los cristianos, yo los perseguí, yo voté cuando tenían que matarlos. Creí que estaba cumpliendo con mi deber.
No vengo a justificarme, ni vengo a pedirles perdón a los judíos. Simplemente les está explicando que él estaba equivocado. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, los tenía como prisioneros de guerra y los acusaba y los hacía que reaccionaran en contra de su propia fe. Pablo entonces no se asume como alguien malo en su anterior vida, porque precisamente podía agraviar a quienes se estaba dirigiendo. O sea, si él decía que era malo, a lo mejor los que estaban enfrente se iban a ofender. Lo mismo que pasó con Esteban. Es decir, Esteban les dijo, ustedes terminaron matando al Cristo. Eso fue lo que hizo Esteban. Y como consecuencia, a Esteban lo apedrearon. Pablo está utilizando aquí otra técnica. No porque él tenga miedo, sino porque él también sabe que es su deber ir a predicar la palabra en otros lugares. Y que él sabe que su tiempo para entregarse no está todavía dado. Entonces, lo que trata él de hacer es defenderse, pero para convencerlos, pero no diciéndoles, ustedes son malos y yo soy bueno. No, simplemente les dice que a lo que apela a él es que ahora las personas que le escuchan no necesariamente es que tengan la intención de dañar a los cristianos, pero lo están haciendo porque creen que es lo correcto, como él lo hacía, ¿no? Lo hace desde un punto mediador. Sí, en cierta forma trata de decir, bueno, miren, no vamos a pelearnos, vamos a encontrar un acuerdo. Yo no vengo aquí porque me estén acusando. Incluso en algún momento él se defendía enarbolando su ciudadanía romana. Por eso a veces no lo abordaban tan fuerte y no lo apedreaban de inmediato, porque muchos decían, oye, espérame, cuidado, es judío, es miembro del Sanedrín, pero también es ciudadano romano. Cuidado, si te metes con un ciudadano romano, puedes tener problemas con Roma. Entonces, por eso le tenía cierto cuidado y cierto respeto y cierta mesura. Sin embargo, efectivamente, Pablo aquí lo que trata es de argumentar. En cierta forma quiere mediar, pero quiere mediar para hacernos entrar en entendimiento, en razonamiento, cosa que a lo mejor pues terminaba siendo prácticamente imposible, al menos con los judíos. Pero lo que es interesante de aquí es entender cómo Pablo asume su responsabilidad y dice lo que él hacía y por qué lo hacía. Es como cuando alguien es capacitado, como les decía yo, en alguna materia, y le dicen, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo correcto. Y lo hace durante toda su vida. Y de repente descubre algo que dice, híjole, todo esto que acabo de descubrir contradice lo que yo hacía antes. Bueno, a ver, no es que yo estuviera haciendo cosas indebidas deliberadamente, simplemente yo estaba equivocado y ahora ya encontré lo que es correcto. Yo diría que aquí, hermanos, para hacer un comentario, los que hemos tenido antecedente de haber pertenecido o ser miembros de la Iglesia Católica, podemos entender y podemos ponernos en los zapatos de Pablo. Porque cuando nos instruyen y nos dicen, a ver, vas a ir al catecismo, vas a hacer tu primera comunión, vas a seguir esto, vas a recitar esto, y uno dice, bueno, yo lo hago porque me están diciendo que lo debo de hacer y creo que es lo correcto. Pero cuando encontramos que la palabra de Dios nos dice otra cosa y nos dice que la salvación no es por obras, sino por fe, no es que nos sintamos culpables por haber hecho lo que hicimos antes, simplemente decimos, ya encontré la verdadera realidad de lo que Dios quiere para el ser humano. Así es algo de lo que pasó con Pablo. Entonces, cuando él se dirige a los Corintios y a los Gálatas, en las diferentes epístolas en las que escribe, admite que él admite con ellos y les dice, hermanos, yo era un perseguidor de algunos como ustedes. Y por lo mismo dice, humildemente debe ser empático con quienes ahora siguen a Cristo. Primera de Corintios 15:9, por favor, quien nos quiere ayudar con esta lectura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. ¿15? Sí, 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fíjense, él dice, ahora ya me llaman apóstol, pero soy el más pequeño de los apóstoles. Incluso ni siquiera debería ser llamado apóstol, porque yo perseguía
a la iglesia de Dios. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13, ahí adelante un poquito. Bien. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, a un grupo, a una iglesia que son los corintios, les dice, y luego a los gálatas les dice prácticamente lo mismo, admitiendo lo que hacía incorrecto, ¿no? Y en palabras a Timoteo, en las epístolas que le dirige a él, dice, ya no solo admite que él era un perseguidor, sino que en contraste, ahora agradece a Dios por haberle transformado. Vamos a ver, 1 Timoteo 1, versículo 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, al que él perseguía, ahora le da gracias. Le dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. 1 Timoteo 1:13. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. O sea, no se está justificando, pero dice, todo lo que hice antes, lo hice por ignorancia, y Dios lo sabe. Y por eso Dios me rescató, por eso tuve un encuentro, dice, y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bien, bajo este contexto, vamos entendiendo la formación de Pablo desde su niñez. El celo que tenía por Dios, aunque mal enfocado y pensando que antes le rendía un servicio. Yo saben que también asemejo a veces la historia de Pablo con la historia de Martín Lutero, porque él vivió algo similar. Creo que es interesante que en algún momento también se extienda uno hablando de Martín Lutero, pero algo que es interesante es que Martín Lutero llegó a ser monje prácticamente por una situación fortuita. Él no tenía la vocación de ser monje, sin embargo tuvo un episodio en su vida en el cual se hincó delante de Dios y le dijo, si tú me salvas de esta, yo me voy a volver un monje y me voy a ir a la orden más humilde. Y ahí sí fue como entró. Pero ¿qué creen? Que una vez siendo monje, empezó a estudiar y estudiar y estudiar. Y uno de los encargos que le hicieron fue la traducción de la Biblia. La traducción. Pero entonces él dijo, yo me voy a ir a la escritura original. ¿Se acuerdan que hemos hecho aquí ese ejercicio de ver cómo está escrito y en qué palabras en el original griego? Bueno, eso es lo que él hacía, pero se lo encargaron que lo hiciera para traducirlo al alemán, de donde él era, de Alemania, y al latín, y a las lenguas que eran entonces conocidas. Entonces, él fue encontrando los textos originales y se fue dando cuenta de que la salvación no se ganaba por parte del ser humano con sus obras, sino que la salvación viene de Dios y que es un regalo. Él incluso se autoflagelaba, él se castigaba porque no se sentía digno de Dios. Pero cuando él descubrió eso a través de las traducciones que estaba haciendo, fue como se reveló, y por eso se le conoce como el líder de la iglesia protestante, como si protestante fuera una iglesia, como si dijeras protestante es una religión, o sea, el que protesta, pues hay quienes protestan en muchos ámbitos, ¿no? Y no por eso se les conoce como parte de una religión. Entonces, es erróneo cuando decimos católico o protestante. Es erróneo porque no necesariamente son excluyentes. Porque cuando alguien protesta contra algo, no necesariamente con eso se está formando una nueva congregación. Pero ahí encontramos un símil y creo que va a ser interesante en algún momento también analizar al personaje de Martín Lutero. Entonces dice que Pablo no se conforma con asolar a los cristianos en Jerusalén. No. Así que vamos a Hechos 9, 1 y 2. Fíjense cómo dice aquí, Saulo, en Hechos 9, del 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, yo me lo imagino aquí a Saulo, así,
como esa persona que siente ese coraje y ese deseo de irse en contra de alguien, pero que lo hace con una vehemencia. Imagínense como un toro, ¿no? Como un toro Miura que está queriendo atacar, así con ese instinto prácticamente, ¿no? Por eso dice aquí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Segunda de Corintios 11, 32 y 33 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto, en una ventana, y escapé de sus manos. A ver, ¿cómo? O sea, aquí está diciendo que él pidió cartas a los sacerdotes para ir a Damasco. Y sin embargo, una vez que llegó a Damasco, resulta que lo estaban persiguiendo las autoridades de Damasco. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Así es como Pablo emprende entonces este viaje en el cual pues su vida sería transformada. Miren, esta imagen de este mapa es la tierra como en aquel entonces era, más o menos con la distribución. No se alcanza a ver muy bien los lugares. Sin embargo, vean este otro, que es más o menos como en la tierra actual. Hagan de cuenta que esto es como si hoy se meten ustedes a Google y le ponen aquí, a ver, ¿dónde está Jerusalén? ¿Y dónde está Damasco? Bueno, son esos mismos lugares, simplemente pues traídos a cómo está la época actual. Pero así como le ponemos, ¿no? Cuando queremos llegar a un lugar y le ponemos cuánto, y cómo llegar de tal lugar a tal lugar, y cómo llegar en auto, cómo llegar en tren, cómo llegar en esto, en aquello, cómo llegar caminando. No sé si ¿por qué? Porque la que hizo ese recorrido no Básicamente, trabaje y tienes más otras 8 horas, pero sin parar. Ahora, si realmente pensamos que alguien puede, no sé, avanzar 8 horas diarias, pensaríamos que son 48 más 8, ¿cuántas son? 56 horas. 56 horas, en realidad, ¿en cuánto tiempo tendríamos que hacerlos? Si por lo menos descansamos un tiempo prudente. O sea, era un camino muy largo el que tenía que recorrer a Damasco, y sin embargo dijo, yo voy. A veces cuando dicen, Pablo iba camino a Damasco, nos imaginamos como si fuera de aquí a Cholula, ¿no? Vean ustedes, o sea, era un trayecto realmente muy largo que requería mucha logística, porque además no iba solo, iba acompañado de muchísima gente, tenían que llevar víveres, tenían que llevar armas, tenían que ir realmente en una forma muy sofisticada. Bueno, vean, aquí nuevamente retomamos esta parte, ¿no? Ahí en el versículo 1 del capítulo 9, que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ese camino que ustedes vieron ahorita, yendo por ese trayecto, en alguna parte de ese trayecto, de las 56 horas, aconteció que al llegar cerca, o sea, ya había recorrido la mayor parte de ese trayecto, porque dice, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se pueden ustedes imaginar el episodio? Que de repente vas caminando, estás a punto de entrar a la ciudad y sientes una luz que te tira al suelo, y estando en el suelo, con la cabeza hacia abajo, con los ojos
mirando hacia el suelo, escuchas una voz que no sabes de dónde viene y te dice, por tu nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué traes contra mí? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la bronca? No, o sea, yo me imagino que esto ha de haber sentido un terror, pero terror, ¿no? Y él dijo, ¿quién eres? Señor. Cuando nosotros encontramos la palabra escrita con mayúscula, Señor, no es, oiga, Señor, no, es Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es, ¿quién eres? Señor. Porque está escuchando la potencia de su voz, la fuerza, el dominio de los elementos naturales, que no le queda de otra más que decir, nada más dime quién eres, pero te estoy diciendo de antemano, Señor, en el sentido de reconocimiento. Y le dijo, pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando has perseguido a todos los cristianos, me has estado persiguiendo a mí. Dura cosa, dice, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben qué es esta expresión? ¿Qué significa? Cosas contra el aguijón. ¿Saben que a los caballos cuando tiran patadas se les llama cosas? Cuando un caballo tira una patada le llaman cosa. Entonces es como si le dijeras, eres como un caballo que está tirando patadas, pero contra un aguijón. Te vas a herir. Te vas a herir, estás dándole patadas a un aguijón. No le estás dando patadas a un balón, no le estás dando patadas a una persona, no estás hiriendo a nadie, te estás hiriendo a ti mismo. Estás dando patadas a algo que te está hiriendo a ti. ¿Ves? Entonces dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, otra vez le dice Señor, pero ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya, me rindo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, termina tu trayecto a Damasco. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, los que iban con él también escucharon cuando Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Pero no lo vieron. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano lo metieron en Damasco. O sea, perdió la vista. Perdió la vista. Lo tuvieron que llevar de la mano para entrar a Damasco. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, él iba a Damasco a perseguir cristianos y entró ciego. Estuvo 3 días sin ver, sin comer y no sabía ni dónde estaba. Estaba en la casa de alguien, dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. O sea, ve aquí y da la vuelta. Y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo. Allí en una casa de Judas, ahí está Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Ahora, imagínense ustedes, este Ananías seguramente sabía quién era Saulo. Y le están diciendo, oye, quiero que vayas a la casa de Judas y ahí pregunta por Saulo. ¿Por qué? Y entonces dice aquí, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ¿estás seguro que me estás pidiendo lo que me estás pidiendo? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Y quieres que vaya a verlo? ¿Quieres que vaya y me presente con él? Yo ya soy cristiano. Él es un perseguidor de cristianos. ¿Quieres que lo vaya a buscar? Y aún aquí, dice, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice, ve. Y aquí viene una parte sumamente importante y una palabra que es clara. Dice, porque instrumento escogido me es este. Ustedes imagínense cuando alguien escoge un instrumento, una herramienta o algo. ¿Para qué? ¿Para qué eliges un instrumento? Para trabajar. Para trabajar.
Si es un instrumento musical, pues para interpretar música. Si es un instrumento que utilizas en tu trabajo, pues para cumplir un objetivo específico. Entonces, imagínense que aquí Dios está diciendo, este va a ser una herramienta de precisión en mis manos para poder hacer los objetivos que yo tengo. ¿Cómo? O sea, ¿un perseguidor de cristianos? Sí, un perseguidor de cristianos. Yo voy a hacer que deje de perseguir cristianos para ahora ser un instrumento en manos de Dios para el objetivo que se va a cumplir. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Cuando dice gentiles, ¿a quién se refiere? A aquellos que no son judíos. Hermanos, eso nos incluye a nosotros. O sea, de alguna manera nosotros somos herencia de esta disposición de Dios con respecto a Pablo. Porque Pablo se fue a predicar fuera de Jerusalén. Se fue a muchos lugares. Constituyó iglesias. Y esas iglesias después llevaron a otras personas y a otros y a otros. Y finalmente, en cumplimiento de la gran comisión, nos llegó a nosotros. Entonces, fíjense, nosotros somos parte de esos gentiles. Pero también dice que también hacia los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ya con esa explicación, le dijo, pues, no, pues por eso digo que sí voy, ¿no? Por eso digo que sí voy. Tú me estás mandando. Tú me estás mandando, tú sabes lo que haces, ¿no? Sí, porque aquí me Dice, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano, fíjense. Ya le llama, Ananías ya le llama hermano Saulo. Bastó que Cristo le dijera, este es mi instrumento, para que entonces Ananías dijera, no importa lo que hayas hecho. No importa si me perseguiste a mí, perseguiste a mis hermanos, a mis familiares. Ahora yo te llamo hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, reconoció a Cristo, le llamó Señor, le dijo, ¿qué quieres que haga? Se subordinó a él y dijo, de aquí en adelante, yo ya dejo lo que estaba haciendo y ahora paso a hacer lo que tú me dices. Ya entendí que mi misión ha cambiado. Antes yo creía que te servía, pero no lo estaba haciendo correctamente. No es que fuera malo, no es que fuera un villano y ahora es un héroe. Simplemente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se transformó a sí mismo? ¿Se dio cuenta de su error? ¿O fue Cristo quien lo confrontó y le dijo, estabas mal? Por eso le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Pablo no fue por sus méritos, fue por el mérito del Señor Jesucristo que él cambió, porque lo confrontó Cristo y lo cambió. Y ahí cuando fue su conversión. Exactamente, sí. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora entienden por qué después el rey de Damasco lo quería matar. Y Sí, por eso, y por qué tuvo que escapar, dice ahí que nunca nace. Porque precisamente, imagínense la escena, el rey de Damasco o el gobernante de Damasco sabía que Saulo iba para allá. Ya vimos cuánto tiempo necesitaba para llegar, ¿no? Seguramente le comunicaban, le decían, ahí va Saulo. Ah, sí, qué bueno que venga, porque aquí tengo muchos cristianos que hay que perseguir. Y cuando llega Saulo, resulta que Saulo ya no persigue cristianos, y ahora se llama hermano de los cristianos. Y entonces, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se estuvo interiorizando con ellos. Cuando se dan cuenta dicen, a ver, ya se nos cambió de bando, ¿no? Ya está ahora con los cristianos, entonces ahora vamos a perseguirlo a él. Y tuvo que huir. Esta es una historia prácticamente que podríamos incluso ver, incluso se ha hecho muchas representaciones en películas, en documentales acerca de él. Y yo les pregunto, ¿De quién? ¿De Saulo? De Saulo. Y yo les preguntaría,
¿Es realmente tan diferente la conversión de Saulo de la de nosotros? Es espectacular, eso sí, porque yo diría que el encuentro de Saulo con Cristo no fue personal, fue personalísimo. Nosotros decimos, es que yo he tenido un encuentro personal con Cristo. Sí, porque lo he reconocido como mi Salvador. Pero imagínense, y vuelvo a repetir esta escena, ¿no? Que sea la propia voz del Señor diciéndole a Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, fue sumamente personal. Yo creo que no podía ser de otra manera la conversión de Saulo. Una persona tan potente y dedicada a la persecución de cristianos tenía que tener un encuentro como el que tuvo. Y por eso así lo hizo Dios. Ahora, Dios diseña un encuentro para cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Que ese fue el encuentro de Pablo. Pero nosotros tenemos nuestro propio encuentro. Diferente, con otras características, con otras circunstancias, con otra vida, con otra época, con otro país, con muchas cosas diferentes. Pero ¿saben qué es lo único que no cambia? La salvación de Cristo. Es la misma salvación que alcanzó Pablo. Es la que alcanzamos nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver a Pablo a la luz de esto y de la contribución que él tiene porque decidió subordinarse a la voluntad de Cristo y dejar lo que había hecho antes. Hermanos, Cristo cambia la vida de las personas. Cristo nos transforma, eso es un hecho. Como transformó a Pablo, transformó a muchos seres humanos para conocerle como su Salvador personal. Y entre ellos están cada uno de ustedes, cuando en algún momento decidieron reconocerle a Cristo como su Salvador. Y ahora que dice ahí en alguna parte que una vez que le fueron quitadas las escamas de los ojos, que decía que inmediatamente después se preparó ¿para qué? Para el bautismo. Esto digamos que también es un comentario para decir, bueno, si aún tú no has hecho ese paso de obediencia que es el bautismo, considéralo, porque es el siguiente paso que tienes que dar.